Hoy vamos a hablar de vivir las emociones. Vivir las emociones es lo natural. La vida es un compendio de, digamos, todo lo que vivimos, todo este matrix en que estamos metidos, todas las cosas que vemos, conocemos, percibimos, están bañadas de sentimientos, nos generan estados emocionales. ¿Qué es la vida? ¿Qué está perfecto? ¿Qué es maravilloso? Nos distinguimos de un robot en que el robot no tiene sentimientos, no tiene emocionalidad. Así que, así dicho, vivir las emociones es lo correcto y natural. Ahora, cuando decimos, esta persona es muy emocional, ¿a qué nos estamos refiriendo? Diríamos que una persona muy emocional, que vemos que sentimos todos claramente que está un poco fuera del contexto, hay que decir que tiene una vivencia de las emociones errónea, desequilibrada. Vamos a ver la emocionalidad en relación a los síndromes TNDR. ¿Sabéis que los síndromes son los síndromes térmicos, calor, frío, deficiencia de frescura, los síndromes de acumulación, humedad, mucosidad grasa, tóxicos, los síndromes de agotamiento, el cansancio, el agotamiento anemia, y los síndromes de estancamiento sanguíneo y estancamientos enzimáticos emocionales, que lo dejaré para el último momento. Vamos a imaginar una persona que tiene un cuadro sindrómico de humedad, retención de líquidos, encharcamiento. Tiene una emocionalidad húmeda, un poco blandiblue, un poco que enseguida personas, por lo general, ligeramente obesas o por lo menos con tejidos hinchados. Y su emocionalidad es como el agua, es blanda, va para un lado, va para el otro. El agua se adapta a todos los rincones, su emocionalidad se afecta por cualquier cosa. Intentar imaginarlo, porque a veces las palabras nos cuestan un poquito encontrar esa palabra exacta. Imaginar una persona con humedad. Incluso, si os fijáis, veréis que hay unas características emocionales que más o menos se reflejan en las personas con síndrome de humedad. Vamos a ver qué pasa con la emocionalidad en una persona con calor. Una persona con calor, su emocionalidad es explosiva. Tienden a salir con rabia, con grito, con emociones que hierven en su interior. Las personas con frío, lo contrario, tienden a expresar poco sus emociones, a vivirlas, digamos, con menos intensidad. Por lo menos menos explosivas. No son explosivas, son lo contrario a explosivas. Imaginemos una persona con un cuadro de agotamiento. Lo mismo, viven pocas emociones y con frecuencia tienden a confundirlas, pero sobre todo tienen pocas emociones, sería lo correcto. O viven su emocionalidad de forma poco aparente, no hay un nivel muy alto en su onda. Bien, volvemos a la persona con humedad, que tiene esa emocionalidad un tanto blandiblue. Si pasamos de un cuadro de humedad a mucosidad, ya esa sensación blandiblue se acompaña de un poco pegajosidad. Os pido por favor no os agarréis a las palabras, intentar ir más allá de mis palabras, intentar visualizar el cuadro, la descripción que trato de haceros. Por el contrario, una persona con sequedad tiene la emocionalidad
un tanto de palo seco, palo seco, totalmente diferente al que tiene humedad. Ahora imaginemos una persona con humedad, con esa sensación un poco blandy blue, que si encima es mucosidad, es un poco una emocionalidad que un poco que nos sentimos que nos está pegando, queremos decir, uy, por favor, esa emocionalidad se me pega. Que encima está en calor, es decir, humedad en calor. Tiene esa emocionalidad blandy blue, pero además atacando, explosiva hacia el otro. Si tiene humedad en frío, tiene esa emocionalidad blandy blue, pero como hacia adentro, siempre hacia adentro, no la lleva hacia afuera. Quiero con este pequeño esquema que intentéis visualizar, crear en vuestra mente una imagen de cómo se comportan emocionalmente las diversas personas en relación a su cuadro sindrómico, a su síndrome. Y en la medida que esto lo integréis, y cojáis agilidad de observación, a veces simplemente con percibir la emocionalidad de una persona, casi podéis orientar qué cuadro o qué síndrome presenta. Y viceversa. Sabiendo el síndrome de una persona, tendréis una orientación de más o menos cómo va a ser su emocionalidad. Bien, he dicho que dejaba para el final los estancamientos enzimáticos emocionales, puesto que ya más allá de que están en calor, en frío, en deficiencia de frescura, en humedad, mucosidad o agotamiento, la persona puede tener un estancamiento enzimático emocional debido a un trauma o frustración. ¿Qué es una frustración? Un sentimiento de no me han dejado a mí hacer lo que yo necesito. Toda frustración tiene como base los cuatro complejos, porque a mí no me han dejado, porque yo no he podido. Y entramos en una frustración. La frustración ya genera unos sentimientos, unos estancamientos locales en diversas bolsas físico-psíquicas, donde se encuentran los diversos órganos. Si ese estancamiento se produce en la zona del corazón, aparecería un proceso de ansiedad y falta de ilusión por la vida. Si se da en los pulmones, podría haber un proceso de tristeza, en los intestinos de miedo, en la bolsa digestiva derecha de rabia, en la bolsa digestiva izquierda, donde se encuentra, sabéis, el cuerpo del páncreas, habría una rabia hacia uno mismo, una obsesión de pensamiento. Así que tenemos, por un lado, la frustración. ¿Pero qué es un trauma? Un trauma es ya una vivencia mucho más intensa que una frustración que modifica las reacciones bioquímicas de nuestro cuerpo y le da unas características muy particulares a la emocionalidad de esa persona. Como decíamos, imaginemos una persona que ha tenido una frustración y su frustración la ha llevado a un miedo crónico. Más allá de que esa persona esté en humedad, blandy blue, esté en calor, explosiva, esté en frío, encogida, tiene un componente en su emocionalidad de miedo. Esto sería el estancamiento enzimático emocional. Por lo tanto, nuestras emociones, vivir las emociones es lo correcto. Pero tener en cuenta que la emocionalidad, tal y como la conocemos, es un desequilibrio de vivir las emociones. Y tenemos dos grupos, los desequilibrios, digamos la forma general que tiene una persona de vivir sus emociones, su emocionalidad, en relación a los síndromes de acumulación, humedad, mucosidad, grasa, a los síndromes de calor, frío, sequedad, a los síndromes de deficiencia de frescura y otra vuelta de rosca al tema, ya son bloqueos muy concretos en su emocionalidad, formas de expresión muy concretas en su emocionalidad que van en relación con los cuadros sindrómicos de estancamiento enzimático emocional. Que esto ya bloquea un área
una función físico-psíquica estática concreta, como bien se explica en el libro de La máquina del ser humano, como bien se explica en el segundo nivel de exploración y masaje CNDR, y como bien se explica en el, bueno, se explica menos, también se explica en el curso de alimentación sindrómica. Tenemos bloqueos locales, estáticos, que tienen que ver con traumas y frustraciones. Luego tenemos nuestro, digamos, síndrome global de todo el cuerpo, que tiene que ver con esa emocionalidad un poco blandiblue de la persona húmeda, un poco seca del que tiene deficiencia de frescura, explosiva del que tiene calor, implosiva es que hacia adentro el que tiene frío, y un poco agotada en los síndromes de agotamiento anemia. Vayamos hacia una emocionalidad equilibrada. Eso es la vida, eso es la felicidad. El resto de emocionalidades nos dan mucha felicidad, nos agotan y llevan siempre un componente de sufrimiento, de padecer, de sentirnos incómodos. Solo la emocionalidad equilibrada nos da felicidad.